Hola, bienvenidos a Análisis Gramaticales. Vamos a ver el análisis estándar de una oración simple. Una oración sencilla como el niño juega en su casa. Lo primero que hay que localizar en una oración siempre es el verbo. En este caso, el verbo es juega. El verbo va a ser siempre el núcleo del sintagma verbal predicado. ¿Cómo reconocemos el sujeto? Una vez que hemos encontrado el verbo, lo siguiente que hemos de encontrar es el sujeto. Aquí es fácil reconocerlo, puesto que es quien está realizando la acción de jugar. En una oración un poco diferente, como me gusta el café, quizá no es tan claro el reconocimiento del sujeto, aunque enseguida observamos que gusta es el verbo. Por eso tenemos un sistema de reconocimiento de sujeto que consiste en cambiar el número del verbo. Si en vez de juega digo juegan, enseguida observo que no puedo decir los niños juegan. Puedo decir los niños juegan en su casa, no puedo decir el niño juegan, porque habría una falta de concordancia. Algo estaría equivocado en esta oración y es la falta de concordancia entre niño y el tiempo del verbo. El tiempo singular y el tiempo plural no coincidirían. Por tanto, lo correcto sería esto, y de ahí que si lo que tengo que cambiar es el niño, aquello que he de cambiar cuando cambio el número del verbo es lo que reconocemos como el sujeto. Aparte de las funciones, como nuestros análisis son para el segundo ciclo de la ESO y bachillerato, vamos también a indicar las categorías gramaticales. La categoría gramatical del niño sería sintagma nominal y la función sería la de sujeto. Una vez que tenemos definido cuál es el sujeto, el resto será el predicado. La categoría del predicado siempre la realiza el sintagma verbal. El sintagma verbal sería predicado, el sintagma nominal sería sujeto. ¿Cómo localizo el sujeto en me gusta? Realizando exactamente lo mismo. Diría me gustan. Si digo me gustan el café, hay una incoherencia entre el singular de café y el plural de gustan. ¿Qué tendría que cambiar para que quedase bien? Pues tendría que decir me gustan los cafés. Por tanto, si esto es lo que hay que cambiar, ese es el sujeto. Aquí tendríamos el sintagma nominal, sujeto, y todo lo que no es sujeto en la oración sería sintagma verbal predicado. Pasamos entonces a realizar el análisis de una oración simple como el niño juega en su casa. Habíamos encontrado ya el núcleo del predicado y el sintagma nominal sujeto, cuyo núcleo sería el nombre, él sería el determinante, y lo que no es sujeto, lógicamente, sería sintagma verbal predicado.
con juega como núcleo y en su casa como complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿Qué sintagma sería en su casa? Como comienza por una preposición, sería sintagma preposicional. Categoría, sintagma preposicional, función, complemento circunstancial de lugar. Categoría, sintagma verbal, función, predicado, que en este caso podemos añadir que se trata de un predicado verbal. ¿Por qué? Porque no hay atributo, el verbo jugar no es un verbo atributivo, recordemos que los verbos atributivos son ser, estar, aparecer, y por tanto tampoco hay atributo, ni es verbo copulativo ni tiene atributo, por tanto es un predicado verbal. En sería el enlace y su casa el término, las funciones internas que hay dentro de todo sintagma preposicional. Y el término lo está realizando la categoría gramatical sintagma nominal. Su sería determinante y casa sería núcleo. Vamos a fijarnos ahora entonces, y para eso vamos a ponerlo por ejemplo de color verde y utilizando un marcador, lo que es, y lo pondré en verde, las categorías y lo que son las funciones, que lo ponemos por ejemplo en rosa. Él, su categoría sería artículo, no la hemos puesto solo la función que es la determinante. Niño, su categoría sería sustantivo, hemos puesto solo la función que es la de núcleo. Juega, su categoría sería verbo, solo colocamos la función que es núcleo del sintagma verbal. En, su categoría es preposición, basta con poner que es el enlace en un sintagma preposicional. En sería enlace sería su función. Aquí nos hemos dejado por señalar una categoría, no pasa nada, la vamos a señalar ahora. El mismo verde nos sirve para señalar y volvemos al rosa para señalar las funciones. Observamos que aquí se trata de funciones, no siempre funciones dentro del mismo sintagma. Así, me he dejado la función de sujeto por señalar. Vamos a señalarla también. Ya está el rosa, entonces señalamos la función de sujeto. Y observamos que estas dos funciones, determinante y núcleo, son funciones internas del sujeto. La función de determinante y núcleo aquí son también del término, del sintagma nominal. La función de enlace y de término son funciones dentro del sintagma preposicional. La función de núcleo es, claro, núcleo del predicado, por tanto es una función interna del sintagma verbal. Y la función de sujeto y de predicado, ¿de qué son? Pues como todos os habréis imaginado ya, son funciones de, la vamos a señalar aquí, aunque sigue siendo una categoría, la ponemos en rosa. ¿De qué? Pues sí, de la oración. Es la categoría oración. La categoría oración tiene dentro la función de sujeto y la función de predicado. En este caso, predicado verbal. ¿Estaría ya este análisis sencillo de una oración simple completo? No. Primero, tenemos que colocar ¿qué modalidad oracional es esta? Pues es una oración, voy a señalar bien, es una oración
enunciativa afirmativa. Pero así no estaría completo. Así solamente hemos dicho la modalidad oracional, que la puedo escribir aquí arriba. Las oraciones se clasifican según dos maneras, que además no se excluyen, hay que indicar las dos. Una es... Vamos a colocarlo bien. Una es... Se nota que no soy muy experta en utilizar esto todavía, este programa. La modalidad... Madre mía. Una es la modalidad oracional. La modalidad oracional se refiere a... Pues, ¿qué quiere decir el hablante cuando habla? ¿Qué pretende? Preguntar sería una modalidad interrogativa, dudar una modalidad dubitativa, exclamar una modalidad exclamativa, etc. Aquí solamente está transmitiendo información, por eso es enunciativa. Como esa información no niega, sino que afirma, es enunciativa a afirmativa. El segundo tipo de clasificación, quizá en el segundo ciclo de la ESO aún más importante que el primero, es el tipo de oración según su clasificación sintáctica. Y esto se refiere no a qué pretende el hablante al hablar, sino los elementos sintácticos que hay dentro de la oración. Y en este sentido, en las oraciones serán, pues en este caso, es simple. ¿Por qué es simple? Pues es simple porque solo tiene un verbo y por tanto, una forma verbal, queremos decir, y por tanto solo tiene un sintagma verbal predicado. Es personal porque tiene sujeto. Las oraciones impersonales serían las que no tienen sujeto, no que lo tengan elidido, sino que no lo tienen. La oración contraria a la simple sería la compuesta, la que tiene más de un sintagma verbal. Por tanto, esta oración es simple, personal, es activa. ¿Por qué? Pues porque no es pasiva. Es una oración predicativa. Es predicativa pues porque el predicado es verbal, es decir, porque el verbo no es atributo y por tanto no es copulativo, y por tanto no lleva atributo. Simple, personal, activa, predicativa e intransitiva. Porque no tiene complemento directo, sino que los componentes del predicado son núcleo y complemento circunstancial del lugar. No hay complemento directo. Esta sería la clasificación sintáctica de la oración. Ambas son necesarias, ambas hay que conocerlas. Y un análisis sintáctico que no tenga la clasificación según su modalidad y según su sintaxis de la oración no estaría completo.